Podemos servirnos a nosotros mismos y podemos servir a los demás, dos cosas que no debemos pasar por alto. Así que mientras unos se sirven a sí mismos, otros sirven a los demás. Y Jesús estaba diciéndome, ustedes se sirven a sí mismos, cambiaron de paternidad. Mientras ustedes se sirven a sí mismos, ustedes tienen otro patrón. Mientras ustedes se sirven a sí mismos, ustedes tienen otra clase de Señor. Y yo, que mi Padre es Dios, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Ocupen su lugar, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a un versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Dice así: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Quiero comenzar diciendo que servir es de señores. Llama mucho mi atención lo que Jesús, nuestro Señor, menciona en este pasaje. Por supuesto que Él hace alusión diciendo, ¿quién es mayor? Y también quiere llevarnos a nosotros a entender acerca de la importancia del servicio y desde dónde comienza la escala de un servidor. Porque solemos nosotros poner patrones, ejemplos, modelos o escalas o tamaños o proporciones como individuos, porque como vivimos en un lugar de tiempo y espacio, todo se puede medir. Entonces, a veces pensamos que son la gente de menos recursos, tanto intelectuales como económicos, donde parece ser que son los que están obligados o están con la mayor necesidad o son los únicos que califican para servir. Y de acuerdo al estatus social, todos los demás tienen que ser servidos. Vivimos en una sociedad que muchas veces se cree o se piensa que es de esta manera. Vemos a Jesús, el cual, siendo el personaje principal de la historia, y por supuesto que todo mundo lo quería tener en su casa. Recuerden, si humanamente nosotros como personas, aún humanamente como pastores, hay personas que dentro de su amor y de su entendimiento acerca de la fe, sienten mucha alegría, mucha felicidad de que el pastor pueda ir a su casa y sentarse a la mesa con ellos y compartir el pan con ellos, y ellos hacen el esfuerzo por atendernos a la altura y al nivel que cada uno puede entender. Y eso trae a su vida el decir, va a venir el pastor a mi casa, y qué alegría poder recibirle, poder atenderle, y se esfuerzan por dar lo mejor de sí para dicho pastor. Y no estamos hablando aún de una fama y de un renombre. Entonces, un pastor en el nivel y en el estatus en el que se encuentra con ese grupo de ovejas de 20, 30, 50, 100, realmente es reconocido este nivel. Ahora piensen ustedes un poco en la valía de Jesús acerca de quién Él era. No piensen en Él como el Hijo de Dios, piensen en Él como el hombre, el hijo de María y de José, que estaba impactando aquella sociedad y cómo su fama iba creciendo de una manera exorbitante, de tal manera que todo mundo hubiera querido que Jesús posara en su casa probablemente. Su fama era muy grande por lo que Él enseñaba y por lo que Él manifestaba ante los prodigios, señales, milagros y maravillas que Él hacía. Y vemos que este Jesús, que tenía que ser servido, aún a donde Él iba, no dejaba de servir. Él no de ninguna manera no necesitaba buscar un protagonismo que de antemano ya tenía por su calidad humana, por su sabiduría, ¿sí? y por la asignación que él portaba. Él no necesitaba
realmente el protagonismo, porque el protagonismo no te lo da el carácter, no te lo da la sabiduría que tú puedas creer tener, tanto como te lo puede dar el servicio. Así que Jesús en todo era protagonista y los ojos de todos ellos estaban puestos en él. Los ojos de todos, a donde quiera que él fuera, los ojos de todos estaban puestos en él. ¿Pero qué veían en él? Veían al gran Herodes, majestuoso y grande, al gran César, al gran sumo pontífice Caifás o Anás, que eran inalcanzables, que tenían agendas gruesas y gordas, que tenían multitud de siervos. ¿A quién estaban viendo realmente? Entonces notamos que Jesús se caracterizó desde el principio, cuando comenzó su ministerio, se caracterizó por ser un hombre el cual se dedicó a servir. ¿Qué es el servicio? De una manera muy sencilla es prestar asistencia a alguien, a algo. Y dentro de la Escritura nosotros encontramos que el servicio no es algo que se va inventando conforme se va multiplicando la gente sobre la tierra, sino que desde el principio vemos a Dios, cuando creó todas las cosas, a la vez estaba prestando un servicio al crear el Edén, al separar las aguas de las aguas, al crear la naturaleza, al separar la tierra de las aguas, porque todo ello vendría para ser en beneficio de una persona o de un matrimonio y después de una familia y después de un grupo de personas, de una comunidad, después de una población, después de una nación y después de multitud de naciones. Así que vemos que ese Jesús, nuestro Dios, presta un servicio al crear los cielos y la tierra y todo lo existente. Coloca a Adán en el huerto del Edén y entonces nos damos cuenta que asiste a alguien el Señor trayéndole un beneficio. Y vemos a un Adán y a Eva en ese lugar inmersos con la compañía de Dios y teniendo todo a la mano. Vemos también que Dios no solamente hace esto, sino que a un Adán y a Eva también el Señor les delega un compromiso, una responsabilidad. Sí, que lo que cargaba el Padre lo tendrían sus criaturas. En este caso, Adán y Eva Adán tenía la responsabilidad de cuidar el huerto y de labrarlo, que era asistir y prestar un servicio a lo ya creado. ¿Están aquí? Y así podríamos ir enumerando cómo, de alguna manera, la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo creado de Dios y Dios, siempre tiene esa conexión entre el Señor lo hace y el hombre lo asiste. Así que Adán y Eva tenían que cuidarse a sí mismos también de alguna forma, y esto es prestar una asistencia, un servicio a su compañero. Tendrían que multiplicarse y tendrían que llevar la imagen del Dios Todopoderoso sobre toda la tierra, y vemos la asistencia que ellos debían de prestar para lograr tal cosa. El servicio posterior vemos en Noé, cuando Dios lo llama a prestar un servicio, que es edificar o construir un arca. Vemos a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, y de la misma manera, para recibir algo. Él tenía que prestar un servicio. Algunos, casi por lo regular, los vemos a los patriarcas, tenían que estar sujetos y tenían que ser aprobados por el Dios de los cielos. Y siempre la condición de Dios fue: yo te bendigo, pero tú tienes que hacer algo. Era una condición. Era: yo te sirvo, pero tú también me tienes que servir. ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y pusieres atención y obedecieres todos los estatutos, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán cuando oyeres a Jehová tu Dios? Todo condicionado, es decir, yo te asisto, pero tú también tienes la responsabilidad, la obligación de hacer algo. Entonces vemos una conexión que hay entre la ley del Señor para con el hombre y la bendición tiene que ver con un servicio.
Cuando la Biblia dice, para gloria mía los he creado y los he hecho, de antemano hay un propósito por el cual nosotros fuimos creados, fuimos diseñados. No fuimos diseñados o creados, hechos y establecidos en esta tierra para que nos condujésemos por la vida sin ningún sentido de responsabilidad o de compromiso, sino para hacer y prestar un servicio, ¿sí? Y en este caso, para gloria mía, dijo el Señor, yo los he creado. Es decir, que ya tenemos una actividad a realizar todos los que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Y tenemos la responsabilidad y la obligación, nosotros, voluntaria por supuesto en nuestro corazón, de adorar al Dios de los cielos y de servir al Dios de los cielos. Cuando vamos a la Escritura, aún en el tiempo de Moisés, en Éxodo, el Señor dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. O sea, la condición es servir. Dice Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Ahí hay una condición de antemano que comienza con el servicio. Tenemos que servir al Señor. Cuando tú vas al libro de Josué, capítulo 24, te encuentras con unas palabras que Josué le dice al pueblo de antemano, de esta manera: si os parece mal servir a Jehová vuestro Dios. Y entonces llama mi atención cómo de alguna forma nosotros tenemos que estar en el entendido de que a este pueblo algo no le estaba agradando. Este pueblo que había vivido la experiencia de un Dios sobrenatural, que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, que había visto cómo se sumergía una nación tan poderosa como la de Egipto, sucumbía ante la fuerza de 10 plagas, cómo un ejército se hundía ante la fuerza de un Dios todopoderoso, ¿sí? Que los protegió con una columna de fuego, con una nube de día, una columna de fuego de noche, que un viento solano desde el norte abrió el mar, y dejó la tierra en seco durante una noche para que pudieran cruzar, y que después que terminó de cruzar el ejército de Faraón, ahí quedó muerto y hundido. ¿Cómo es que este Dios, que en varios lugares llamados campamentos vio la mano de Dios, vio salir agua de una roca, vio realmente cómo al mirar un asta de bronce donde se encontraba una serpiente, ellos podían ser salvos de las mordeduras de las serpientes venenosas? Sí. Ellos vieron muchas manifestaciones de ese Dios todopoderoso, y de repente nos encontramos y nos topamos con esta dificultad donde Josué los confronta y les dice: si os parece mal servir a Jehová vuestro Dios. Mediten en esto. El asunto tenía que ver con servicio. La incomodidad tenía que ver con servicio del pueblo. Encontramos varios pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de gente que de alguna manera eran colocados al frente de un servicio, pero por sucesión, como era en el caso de los reyes. Por sucesión, pero realmente si les hubieran preguntado si querían servir, ¿realmente querrían servir o se querrían servir de los demás? Noten ustedes, el mayor fracaso de los reyes se dio cuando ellos se quisieron servir de los demás y no acataron la orden de prestar un servicio. Donde se ve más marcado el asunto del servicio, donde fracasan en la Escritura, lo vemos marcado sobre los que estaban en las cúpulas más que los que estaban abajo. Ahí vemos nosotros cómo se ve más marcado, se distingue más el asunto del servicio. Los reyes que fracasaron sirviendo se notan más que los que estaban abajo, que también fracasaron por no servir correctamente. Entonces, quiere decir que el servir es de señores, y toda la cúpula empieza desde arriba. Así que empezamos desde Dios, sirviendo. Dios sirviendo, creando, haciendo y colocando. Sí, desde un Dios grande. Posteriormente, Jesús se enfrenta a una tentación a donde llega un enemigo llamado Satanás, adversario, opositor. Y hay unas palabras que llaman mi atención cuando Jesús simplemente reprende a Satanás, cuando él vino para tentarle.
Y entonces le dijo: apártate, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y ahí yo creo que se marca una tendencia muy importante entre dos personajes que se disputan o que están en medio de una batalla cósmica, espiritual y terrenal. Sí, una gran batalla entre el Hijo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Número uno, una batalla, la batalla de los siglos le llaman algunos. Ahí está representada. Número dos, ¿qué se está peleando? ¿Cuál es la batalla que se está representando? Cuando el Señor lo reprende y le dice: vete, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay dos cosas que debemos entender. La adoración es la clase de servicio que existe en el cielo para el Dios de los cielos. ¿Estamos aquí? Es la clase de servicio que hay en el cielo para el Dios de los cielos. Número uno. Así que Jesús, el Hijo de Dios, le dice a Satanás en su cara: vete, Satanás, porque yo sí estoy sirviendo a Dios, cosa que tú no estás haciendo. A ver, otra vez. Vemos al Hijo de Dios que le está diciendo a Satanás: apártate, Satanás, sí, porque yo sí estoy sirviendo a Dios, cosa que tú no estás haciendo. Y se lo recuerda: apártate, Satanás, porque a tu Dios adorarás, cosa que no estaba haciendo, y solo a Él servirás, cosa que no estaba haciendo. El asunto es servicio también. ¿Están aquí? Otra cosa que quiero recalcar. Cuando Jesús reprende a Satanás, sí, ninguno en la tierra puede reprender ningún diablo y ningún demonio, al menos que primero no pruebe sus credenciales, que es un servidor de Dios. A ver, me estoy quedando corto. Escúchenme bien. Ninguno puede llegar y decir: te reprendo, Satanás, porque soy hijo de Dios. No, discúlpame, pero esto no puede ser así. Claro, hay dos maneras de reprender. Vemos a un arcángel Miguel que dice la palabra que no hizo uso de la reprensión a Satanás cuando disputaban por el cuerpo de Moisés. Esa clase de reprensión no la hizo porque el que es hijo de Dios, en primer lugar, no discute, ni pelea, ni trata de reprender al necio. Ok, después lo rumian un poquito esa parte. Pero es importante que ustedes entiendan, la segunda parte de reprensión tiene que ver que hay un derecho legal que toda persona puede posicionar o puede tomar a partir de un servicio. Sí, y en este caso, si tú sirves a Dios de antemano, tienes derecho también a tomar de lo de Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. ¿Están aquí? Pero también tienes derecho a reprender aquello que no es nada agradable para tu vida y a tu familia y a tu ámbito a partir del servicio que tú prestas al Señor. En otras palabras, Jesús reprendió a Satanás. Satanás, a tu Dios adorarás, porque yo lo estoy haciendo. Y solo a Él solo servirás, porque yo lo estoy haciendo. Así que yo, como un servidor de Dios que manifiesto mi adoración al Padre, tengo autoridad para reprenderte a ti a partir del servicio que yo estoy prestando al Padre Celestial. Porque lo que a ti te representa es el servicio de aquel al cual tú representas. ¿Sí? Es como en el caso de cuando se le dijo a Abraham, cuando aquellos hombres le dijeron a Jesús que ellos eran hijos de Abraham, y el Señor, ¿qué hizo? Dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes fueran hijos de Abraham, en su servicio que prestan, parafraseando, en su servicio que prestan, ¿sí?, se vería realmente que ustedes son hijos de Abraham. Pero el servicio que ustedes prestan no representa a Abraham, sino representa a otro señor, representa a otro padre, representa a otro patrón, el cual es el diablo. Así que ustedes de Abraham no tienen nada, sino más bien representan más al diablo por las obras que ustedes hacen.
Ah, por las obras que ustedes hacen es servicio. ¿Ok? ¿Están aquí? Porque la manera en que nosotros podemos servir es, podemos servirnos a nosotros mismos y podemos servir a los demás. Dos cosas que no debemos pasar por alto. Así que mientras unos se sirven a sí mismos, otros sirven a los demás. Y Jesús estaba diciéndome, ustedes se sirven a sí mismos, cambiaron de paternidad. Mientras ustedes se sirven a sí mismos, ustedes tienen otro patrón. Mientras ustedes se sirven a sí mismos, ustedes tienen otra clase de Señor. Y yo, que mi Padre es Dios, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces vamos a la Escritura y vemos ejemplos como estos desde lo espiritual y desde las cúpulas. Vemos que el Padre sirve, vemos que el Hijo sirve, ¿sí? Y vemos que el Espíritu Santo de Dios viene y también sirve. Porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque Él nos convencerá de todo pecado, etcétera, etcétera. Vemos las características del Espíritu Santo que viene sirviendo al Padre en el nombre de Jesús y en ayuda nuestra. ¿Están aquí? Así que el Señor quiere cambiar la forma en cómo viene la cultura, ¿sí?, de aquel tiempo funcionando. Y entonces hay disputas entre los discípulos por el asunto del servicio. Jesús los desafía. Cuando se trata del servicio, el servicio te tiene que desafiar a ir más allá de tu capacidad, de tu habilidad, de tus fuerzas, de lo que posees, de lo que tienes. En uno de esos casos vemos a Jesús diciéndole a los discípulos, cuando ellos dijeron, creo que los que vienen atrás de nosotros, creo que 3,000 o 5,000 o 4,000 que vienen atrás de nosotros, tienen harta hambre. Y nos incluye a nosotros también, pero bueno, vamos a decir que Geo tiene hambre para ver si nos traen de comer. ¿Están aquí? Es como algunas veces algunos hijos decían cuando nos reuníamos, es que el apóstol quiere pan. Es que el apóstol quiere tortillas. Entonces notamos nosotros esa parte tan importante que tiene que ver con el servicio. Y Jesús los desafía a ir más allá y les dice, creo que tienen hambre. Y dice el Señor, denles ustedes de comer. Pero ¿cómo? Si ni 200 denarios alcanzarían para las de comer. Desafíos. Porque cuando queremos servir no debemos mirar, sí, a la necesidad que está en cantidades económicas, sino creer que se puede hacer. Creer que se puede hacer. Porque el servicio no tiene límites. Es lo que el Señor está diciendo. Denle ustedes de comer, sí, pero ellos se pusieron los límites, pero el Señor les mostró que no se deben de poner límites. ¿Qué hacemos con 2 peces y con 5 panes? Se pusieron límites, y las 2 ocasiones que el Señor hace y da de comer milagrosamente a un gran número de personas, el Señor les demostró que cuando se quiere servir, se deben primero romper los patrones de los límites. ¿Ok? Cuando hablamos del concepto del servicio, muchas veces está demasiado distorsionado. Hay mucha distorsión. Jesús, hablando a sus discípulos, mencionó que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase servidor de todos en esta tierra. Por supuesto que no es malo desear algunas posiciones, algunos lugares, pero procuremos que solamente sea ganar cúpulas para servir mejor. Estamos en una cultura donde los que se posicionan en las cúpulas no han entendido esta parte. Así que servir es de señores, sí.
Vemos que Salomón en el Antiguo Testamento quería servir a un pueblo. Y él demandó a Dios sabiduría para poder gobernar bien a un pueblo. Podemos ver entonces que un rey quiere servir. Un rey quiere gobernar, y gobernar no es otra cosa más que un rey que quiere servir a su pueblo. Y ese es el principio de nuestro Dios. Ese es el orden de nuestro Dios. Pero el Señor nos recalca diciéndonos que el que quiere servir no lo haga como Señor, sino lo haga como siervo. Y un siervo no tiene límites en sí mismo para poder servir, porque dice, no solamente vine para servir, sino hasta para dar mi vida. Otra vez, no solamente vine para servir, sino vine también y estoy dispuesto a dar mi vida en rescate de. Así que alguien que quiere servir no tiene límites en el aspecto de su propia vida. No pone obstáculos, no pone pretextos, no pone excusas, como aquel al cual el Señor llamó, ven y sígueme, y simplemente tuvo un obstáculo en su vida. Déjame primero que entierre a mis padres. Y otro que le quería seguir, te seguiré a donde quiera que fueres, te serviré. Y dijo, vende todo lo que tienes, comienza por ahí sirviendo al pobre. ¿Están aquí? Y se puso muy triste. Entonces, ¿qué quería? ¿Posición o servicio? Tenemos que analizar un poco la Escritura de una manera muy general, qué es lo que realmente nosotros anhelamos o deseamos. Abraham sirvió a Sara, Sara sirvió a Abraham, ¿sí? Criaron un hijo llamado Isaac. Isaac sirvió a su esposa Rebeca, sirvió a sus 2 hijos. Y Jacob sirvió a Raquel, sirvió a sus hijos. Y así toda una cadena de servidores que bien que mal lograron entender cuál era su propósito sobre esta tierra y alcanzarlo, ¿sí?, al precio que fuera. Cuando se trata del servicio, realmente en Hebreos 11 nos muestra una cadena de hombres que sirvieron y que fueron al extremo de su propia familia, de sus propias vidas, aleluya, y que estuvieron dispuestos a pagar el precio para poder acabar la carrera, terminar la profesión, terminar la asignación, terminar el propósito que tenían muy claro y por el cual se mantuvieron hasta el último respiro de sus vidas. Ninguno de los que están en Hebreos 11 fueron hombres desde Génesis hasta Hebreos, fueron hombres que realmente no hayan estado dispuestos a darlo todo y a dar todo para poder cumplir así su asignación y su servicio al Dios de los cielos. La Biblia dice que cuando llegue el final de los días podremos decir, he acabado la carrera con gozo. Y acabar la carrera con gozo es haber cumplido satisfactoriamente con todo el servicio sobre esta tierra. Y donde dice, daremos cuenta ante Dios de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, cualquier obra de ellas, ora sea bueno o sea malo. El servicio que nosotros hayamos prestado sobre esta tierra tendrá repercusión en esta vida y tendrá repercusión aún en la otra vida. Por eso el servicio es importante. Ese servicio va a traer como beneficio el hombre que piensa en su esposa como tal y toda la vida se enfoca por servirle, tendrá una esposa feliz. Ese silencio me encanta. El hombre que se esfuerza por servir a su esposa tendrá una esposa feliz. El esposo que recibe de la esposa continuo servicio tendrá un esposo feliz. Los padres que sirven a los hijos en el nivel y en la medida a lo que ellos son, tendrán hijos felices. Los hijos que sirven
junto con los padres en diseño y propósito del hogar y fuera del hogar, serán familia feliz. Los gobiernos que sirven a los pueblos serán gobiernos felices. ¿Están aquí? Los pueblos que sirven juntamente con los gobiernos serán naciones felices. Todo está enfocado en el servicio, todo. Pero repito, todo comienza desde las cúpulas. Nosotros tenemos un montón de servicios, socialmente hablando, en nuestras comunidades, pero todos ellos tienen directivos que están arriba en las cúpulas, son servidores, y esos directivos están dando resultados y a la vez están reportando a la cabeza suprema o máxima de la nación, que es el presidente. A todos los políticos se les llama servidores. ¿Están aquí? Los empresarios, ¿qué serán? Los empresarios, valga la redundancia, las empresas, ¿qué serán? Servidores. O sea, todo se resume en servicio. La empresa que sirve a otra empresa, la otra empresa que sirve a otra empresa, hasta llegar al último punto, que es la asistencia del hogar o de la familia. Pero todo tiene que ver con servicio. Este mundo opera precisamente bajo ese dominio. Servicio. ¿Qué es lo que trae pobreza, miseria y muchas cosas de desgracia a un pueblo, a una nación? Cuando dejamos de prestar servicio. Simplemente cuando dejamos nosotros de servir a los demás y nos servimos a nosotros mismos. Eso trae mucha desgracia a un pueblo, a una nación, y se destruye sin darnos cuenta. Pastor, ¿dónde dice la Biblia eso? Sodoma y Gomorra, 3 ciudades más, comenzaron a servirse a sí mismos, dejaron de ser hospitalarios y de servir a los demás, y esto trajo como consecuencia que llegara un momento en que en medio se terminó la compasión, la amabilidad, la hospitalidad, el sentimiento humano, la sensibilidad humana se fue perdiendo. Así que cuando nosotros dejamos de prestar servicio, sí, y nos queremos servir solamente a nosotros mismos, llegamos a un grado de corrupción demasiado grande. Génesis capítulo 6 dice que las hijas de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí a todas ellas. Quiere decir que ellos llegó un momento en que se comenzaron a servir a sí mismos de lo que sus ojos veían, para satisfacer sus necesidades, para satisfacer su codicia, para satisfacer sus deseos. El que dice la palabra que el que no sirve y termina enseñoreándose de aquel que sí sirve, simplemente va a traer dolor, va a inyectar dolor, va a dañar esa esfera, en ese ámbito donde él se desarrolla. Sí, los ríos sirven a las sociedades y cumplen su función. La lluvia sirve a la tierra y a la sociedad. Los mares tienen una función. El sol sirve para la humanidad, para eso la creó Dios. La luna sirve, las estrellas sirven. Todo lo que Dios creó tiene una función y un trabajo a desarrollar, y todo es para prestar un servicio. Lo que produce la tierra sirve para alimentar tanto a los insectos como a los animales terrestres. Todo lo que produce la mar sirve para alimentar a los animales acuáticos y aún a las aves de los cielos. Todo tiene una finalidad que se conecta con el servicio. Las nubes sirven. ¿Están aquí? Todo sirve. El viento sirve. El fuego sirve. ¿Están aquí? La tierra sirve. Los 4 elementos universales tienen una función de servicio para la humanidad, para la tierra, para lo creado. Así que Dios a todo le dio, sí, la habilidad de poder servir en aquello para lo que fue diseñado, para lo que fue creado. Unos sirven en mayor proporción y otros en menor proporción. Mientras el fuego sirve, a lo mejor un viento lo puede apagar, pero al final todo sirve. ¿Están aquí? Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta?
¿sí?, que todos nosotros, de individuos que estamos bajo este sol, en esta tierra, debemos tener una cultura de servicio, porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos este trabajo. Si vamos al cielo, los ángeles sirven a Dios, ¿sí? Y los ángeles sirven para ayuda a los hombres. ¿Están aquí? Sirven a los animales también, etcétera. En muchos pasajes podemos descubrir cómo los seres angelicales sirven y su trabajo es servir. Adoran en el cielo, pero también son mensajeros. Y el ángel Gabriel dice, no, pues como yo tengo una posición muy grande acá y soy el mensajero del cielo, pues qué mala onda. No, pues el arcángel Miguel, qué mala onda, me ponen a servir. En lugar que me manden a hacer otra cosa y yo mandar a otro, me mandan a agarrar al diablo. Imagínense, el arcángel Miguel se quejara y dijera, es que a mí me mandaron a agarrar al diablo, yo soy arcángel. ¿Sí? ¿Por qué no mandaron al Gabriel? Él está más abajo. Si por posición así ellos operaran, la posición nosotros vemos, la posición de cada uno de ellos no tiene que ver con señorío, sino tiene que ver con asignación. Oh, Dios mío. ¿Alguien está oyendo? El diseño del cielo en el servicio está muy claro, está muy evidente. Miguel el arcángel es el que tiene, es el guerrero que tiene la fuerza, que tiene el poder, que tiene la autoridad para someter a diablos y al mismo diablo, para someter a los demonios. Pero Gabriel no. Gabriel es el mensajero que va y que dice lo que el Señor quiere anunciar a cada uno de los que por asignación tienen que cumplir un propósito. Y no veo a Gabriel porque Gabriel sí, porque a Miguel sí, porque yo no. Hasta parezco un simple debilucho al lado de Miguel. Yo también soy ángel. Notemos las cosas. Ninguno de ellos en el cielo hace otra cosa más que por asignación y no por posición. Porque el servicio en el cielo así es. Es por asignación y no por posición. Entonces, querubines, ¿dónde están? Los ves en la tapa del arca, los ves en el trono de Dios. Serafines, arcángeles, ángeles. Y cada uno de ellos haciendo su chamba y prestando su servicio sin buscar señorío. ¿Y saben por qué? Porque no necesitan, sí, señorío. No necesitan ser señores. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que ya tienen uno. Hey, dentro de tu empresa o de la empresa donde tú laboras, ¿a cuántas llamas patrón? Puedes tener un director, un supervisor, un capataz ahí, que son como 20 personas que se complementan hasta llegar al lugar donde tú estás. Pero de todos ellos a nadie llamas patrón, porque patrón solo hay. Y el Señor dejó muy en claro, ninguno puede servir a dos, solo hay dos señores. Siempre ustedes terminan reconociendo a un solo patrón, a un solo director, a un solo jefe, a un solo papá. Bueno, eso a veces pasa al contrario, ¿verdad? Pero bueno, sí. Algunos dudan, dicen, ¿será mi papá o no? Pero bueno. Sí, pero todos, solo es uno. Solo es uno. Solo es uno. Ok. Escúchenme bien. El servicio viene desde arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y el servir es de señores. Mientras no nos quitemos la mentalidad que por pobreza o por estatus social o por posición o por inteligencia o no inteligencia tenemos que servir, no vamos a poder romper la cultura que en el tiempo de Jesús Él quiso romper. Porque aquellos que eran servidos siempre eran servidos por la clase social baja.
o porque no tenían mucha preparación o porque vivían en tremenda pobreza. Y desde ahí entonces se cree, no, desde mucho antes, que ese tipo de gente es la que está destinada para ser los servidores de los grandes. Y Jesús vino para romper esa cultura. ¿Están aquí? Y tenemos que romper esa cultura. Aquí no debemos pensar nosotros que porque yo tengo una profesión, una carrera, porque yo tengo una empresa y porque tengo dinero, o porque no lo tengo, sí, entonces a mí me corresponde servir y al que sí tiene no le corresponde servir, sino ser servido. No. Cambiemos esa cultura y todos nosotros, tú que eres profesionista, tú que eres empresario, tú que eres rico, tú que económicamente no tienes un estatus muy posicionado, pero desde el que menos preparación académica o intelectual tiene, el que menos posición económica tiene favorable como el que más tiene, todos tenemos que prestar un servicio desde el punto de entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y debemos cumplir con dicha asignación. Algo con lo que tenemos que romper es con la división. En Hechos de los Apóstoles capítulo 6 vemos una división. Judíos helenistas o griegos con los judíos hebreos. Discutían porque había un mal servicio a las viudas griegas y había preferencia a las viudas hebreas en la repartición de los alimentos. ¿Saben? Para servir hay condiciones. Para servir debemos hacerlo de manera correcta y no ser ligeros, sino debemos ser entendidos. Imagínense ustedes, tomo mi coche y digo, necesitamos llevar al pastor Omar a Mixcoac. ¿Quién quiere llevarlo? Todos queremos servir. Y como estamos en esa cultura de querer servir, al primero que se le ocurre tomarme las llaves, yo lo llevo. Lo primero que le tengo que preguntar es, ¿sabes manejar? Tenemos en el entendido, o sea, queremos servir, pero todos debemos servir, sí, desde el contexto correcto y en el entendimiento de nuestras habilidades y capacidades. Así que tenían que servir a las viudas y vemos nosotros cómo escogieron a 6 varones llenos de sabiduría, llenos de el Espíritu Santo, escogen a estos varones y los ponen a servir a las mesas. ¿Por qué se necesitaba llenos de sabiduría? Porque si hubieran sido insensatos y necios, si hubieran seguido el mismo patrón de conducta, de injusticia que se estaba llevando a cabo. ¿Tú te imaginas cuando colocas a alguien en el servicio y no está a la altura y al nivel de la demanda de la posición? ¿En qué problema nos vamos a meter? Entonces, de manera general debemos entender todo esto. Termino con lo siguiente. Mateo 28, leemos. ¿Servir es una opción? Pregunto. ¿Servir es una opción? No. Dentro de la sociedad, sí es una necesidad. Mateo 28, ¿qué dice? ¿Cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en? Entonces les decía, el servicio debe de ser sin condiciones.
No hay condiciones. Ni para el servicio que presto, ni para el tiempo que tengo. Mi vida es para servir. Mujer, no te canses de servir a tu esposo. Varón, no te canses de servir a tu esposo. Padres de familia, no se cansen de servir a sus hijos. Hijos, no se cansen de servir a sus padres. Patrones, no se cansen de servir a sus empleados. Y empleados, no se cansen de servir a sus patrones. No nos cansemos de servir a nuestra nación. Porque esto es bueno y es hacer bien. Y a su tiempo segaremos. ¿Estamos aquí? Lucas 10, 25. Estemos de pie. Lucas 10, 25. Mm, 10, 25. 20. Dame el 20, 25. Lucas 20, 25. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César. Todos nosotros estamos destinados a prestar un servicio a Dios y a los hombres. Hey, por favor no hagamos la separación. Es que es secular. Dejemos ya esas barbaridades que chocan totalmente dentro de la Escritura. Escúcheme bien. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Toda convicción que tenemos nosotros debe de ser interna, no en cuatro paredes, sino internamente. No es institucional como nosotros operamos, que la iglesia cristiana fulana. No, no, no. Donde quiera que tú te pares, tú eres iglesia. En tu casa, tú eres iglesia. En el colegio, eres iglesia. En el empleo, eres iglesia. En el transporte, eres iglesia. Cuando vienes aquí, eres iglesia. Porque la iglesia no solamente se comporta como iglesia cuando está aquí entre cuatro paredes, sino tenemos que llenar el mundo de iglesia y hacer iglesia en donde quiera que nosotros estemos. El gobierno tiene que ver algo en nosotros como iglesia. El menosprecio y el rechazo de las cúpulas políticas ante la iglesia es muy evidente gracias a nosotros que no hemos podido lograr capturar la atención de esas cúpulas porque nunca hemos sido capaces tampoco de demostrar que tenemos algo que dar, porque nos hemos vuelto como personas tan vulnerables que desafortunadamente creemos que no tenemos nada que dar, pero sí mucho que recibir. Y la manipulación más grande que existe en el mundo es gracias a que como tú no tienes nada que dar, yo te puedo manipular y controlar a mi antojo. Ustedes saben que si fuéramos una iglesia de servicio, impactaríamos esta comunidad. Impactaríamos las barrancas donde hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Impactaríamos los hospitales donde mucha gente está muriendo por enfermedad. Impactaríamos los lugares como que ocultos a donde muchos chavos se están inyectando todo tipo de drogas. Seríamos luz en medio de las barrancas. Impactaríamos las plazas comerciales donde no solamente es diversión, distracción y comida, sino donde prestaríamos un servicio que pasaría de lo natural a lo sobrenatural. Impactaríamos los colegios donde los directivos y los maestros
que ayudan para orientar a la juventud y aconsejar a la juventud están desequilibrando tremendamente porque no saben cómo controlar la ira, no saben cómo controlar la adicción, no saben cómo controlar el manejo y la venta, sí, de drogas al interior de los salones, al interior de los colegios. Si fuéramos una iglesia que prestara servicio en la dimensión en la que nosotros deberíamos de estar operando, ¿estaríamos tapando la boca de los leones? ¿Estaríamos apagando los fuegos de los hornos? ¿Estaríamos poseyendo las tierras que fluyen leche y miel? ¿Estaríamos siendo fortalecidos por los ángeles que vienen para que en medio de una crisis anímica nos estuvieran levantando para seguir de pie avanzando dentro del reino? ¿Seríamos testigos de ver el maná amanecer cada mañana a la puerta de nuestra casa sin el temor de que me depara ese día pensando en que quizá no tengo para comer? ¿Evitaríamos la ociosidad de muchos hijos nuestros si tan solo sirviéramos correctamente a partir de los principios que Dios ha establecido en su santa palabra? Y tendríamos hijos más sanos, más cuerdos, más sensatos, más prudentes y con mejores decisiones y no acobardados ni atemorizados, no sabiendo ni siquiera qué carrera poder escoger de la vida, no saber hacia dónde ir, no saber sobre qué amistades tener. Hemos creado sociedades a falta del servicio que no hemos prestado, inseguras, empezando por nuestros hijos. Porque hemos creado sociedades a donde encerramos a nuestros hijos en burbujas, mientras la fiera que sale del mar está lista con sus fauces de acero para quererlos tragar. El servicio podría desatar la vida de muchas personas que están en cautividad, libertar muchos pensamientos que se tienen acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, que no está esclavo, sino que es libre. Estaríamos simplemente prestando un servicio de manera sobrenatural, porque dice la palabra que el Señor iba con ellos y los acompañaba. Dice que no cesaban de enseñar por las casas, de predicar, y el Señor iba con ellos, y prodigios, señales y milagros eran hechos en el santo nombre de Jesús. Cuando hay una iglesia de servicio, hay una atmósfera, un ambiente sobrenatural que se desata sobre esas personas que van cumpliendo con la asignación que Dios ha determinado. El servicio desata muchas cosas para libertad de muchos y ámbitos y atmósferas espirituales para milagros, liberación y sanidad de muchos. Los políticos en aquel tiempo se veían con ganas de querer saber algo de lo que cargaban, porque les impactaba lo que ellos no podían producir, les impactaba que hombres comunes y ordinarios lo pudieran producir. ¿Están aquí? Y aquí dentro de este pueblo, muchos de ustedes que son de diferentes colonias, de diferentes lugares, realmente si ustedes entienden la importancia de lo que es el servicio de una manera correcta, de una manera apropiada, de una manera como Dios demanda en su palabra, porque es la constitución que tenemos, tenemos que tener una base, un fundamento, un libro del cual partir, y es este bendito libro. Les aseguro que todo va a ser distinto cuando tú entiendas lo que trae el poder y la grandeza del servicio. ¿Están aquí? Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Desde lo más profundo de tu espíritu, adora. Sírvele a Él. Gracias, no solo por hacerme tu servidor, sino por enseñarme y apreciar el servicio hacia los demás. Pero no estoy conforme
sé que se puede mejorar. Te ruego que como aquellos jóvenes fueron llenos del Espíritu Santo, Esteban, Felipe, y comenzaron a servir a las mesas, resolviendo problemas, porque eso es lo que ellos comenzaron a hacer. Parecía sencillo el servicio, pero fue creciendo, de tal manera que Esteban pudo entrar al cielo antes de partir de esta tierra. Fue maravilloso, Señor, al prestarte el servicio, lleno de sabiduría. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Fueron sus palabras. Y mientras Él moría, Él estaba en la dimensión de la gloria. Pero ¿qué desató esta bendición? Servicio, 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 servicio. Padre, levanta un ejército de mujeres y de hombres, de familias enteras, en toda esta alcaldía, en toda esta ciudad, de servidores, de hombres y de mujeres que estén dispuestos a darlo todo, 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 todo por una causa, todo por un propósito, todo por un modelo, todo por un diseño, todo por un cambio de cultura. Señor, por favor te lo suplicamos. Despierta aquel hombre que se volvió pasivo en su hogar, dejó de servir a su familia. Aquella mujer pasiva en el hogar a causa de diversas cosas, actívala. Aquel hijo que creyó que el seguir preparándose y seguir adelante haciendo cosas y creciendo no era tan importante, y cayó en la cautividad de la ociosidad, del sistema, del conformismo, de la mediocridad, Señor, de la actitud pasiva, como cayó Sodoma y Gomorra. Padre, tenemos hogares muy pasivos, tenemos matrimonios muy pasivos, por lo tanto tenemos familias enteras muy pasivas, que no producen ni para sí mismos, y que están esperando mendigar una tarjeta monetaria cada mes, que están esperando, Señor, del hombre que les den algo, cuando no han podido descubrir el potencial que ellos tienen, el diseño, el modelo que tú, Señor, diseñaste para sus vidas. Padre, 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 respóndenos, respóndenos, respóndenos. Levanta hombres y mujeres que tengan hambre y que tengan sed de simplemente, Señor, hacer que las cosas sucedan. No para ser, Señor eterno, protagonistas y pararnos en esa fama del protagonismo, sino desde la trinchera del anonimato, Señor eterno, pararnos en el trono para ser reyes, para ser sacerdotes, para ser tus siervos, Señor. Desde esa trinchera, Padre, para que se levanten los nuevos servidores, los nuevos empresarios, que tienen muchas cosas por hacer, los nuevos matrimonios, las nuevas familias, Señor eterno, que pueden fácilmente vencer sus propios problemas internos. Padre, aquí estamos